Y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Génesis. Y vamos a estar en el capítulo 13 y 14. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor Jesús, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos da de nuevamente estudiar tu palabra. Padre, te suplicamos que el día de hoy nos ayudes a poder aprender a esperar en ti. Y ayúdanos, Padre. Amén. Vamos al capítulo 13, hermano. ¿Recuerden que nos quedamos la semana pasada en cómo Abraham había salido de Ur de los Caldeos, había ido hacia Harán y de Harán había seguido hasta Canaán? Vemos uno de el acierto de Abraham creer a Dios, es tomado por justicia, es lo que dice el libro de Hebreos, pero cuando se enfrenta a los problemas en esta nueva vida, pues comete esto que es ir a Egipto, pone en peligro a su familia y todo esto, ¿sabes? Cuando termina, el faraón lo confronta, le dice que me has hecho, porque has hecho esto, y ahí va de regresar, ¿vale? Ahí nos quedamos. Capítulo 3. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces, la primera cosa que vemos el día de hoy acerca de este hombre transformado por Dios, o este hombre que ha reaccionado, es algo que posiblemente te ha pasado, que Dios te lleva al lugar donde comenzaste, de donde te apartaste, diste 20 años vueltas y te vas a regresar al mismo punto. Y Dios te dice, ¿ya estás listo? Ahora sí. Entonces Abraham dice que volvió por sus jornadas. Y esta es una palabra interesante porque habla de tomó el mismo camino, y son las mismas pisadas, las mismas huellas de retache a donde había puesto su tienda por primera vez, donde Dios le había hablado, y dice donde había hecho un altar, y dice en ese lugar que se había encontrado con Dios, donde buscaba a Dios, donde adoraba a Dios, ese lugar de sinceridad, de ese primer amor que tenía con Dios, ese lugar donde Dios llegó nuevamente a Abraham. Ahora, no sé si recuerdas en el libro de Apocalipsis, cuando estuvimos viendo el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Jesucristo escribe a la iglesia de Éfeso. Y dice buenas cosas de la iglesia de Éfeso, pero llega una parte y le dice, tengo unas cuantas cosas contra ti. Primero, que has abandonado tu primer amor. Dice, vuelve y haz esas primeras obras. Es el lugar donde nos habíamos encontrado. Y esto es una palabra, la verdad, bastante alentadora cuando nos aproximamos hacia el fin del año y que para nosotros es importante, nuevos planes y todas esas cosas. Que Dios nos recuerde, vuelve a ese lugar en donde te habías encontrado conmigo. Ahora, esto no describe un lugar físico, sino ese momento en el que había total sinceridad y transparencia con Dios, ese momento en el que estabas en cercanía con Dios, y aquí Abraham tiene que volver a esa posición en la que, recuerda, dependía completamente de Dios. Egipto simbolizaba ese lugar donde todo pues estaba fácil, había este río que regaba y todo, o sea, cuando había hambre pues podían depender de eso, pero Canaán era una tierra que sí o sí dependía de la benevolencia de Dios. Si faltaba la lluvia, no había crecimiento, no había cosechas, entonces era un lugar en el que completamente tenía que depender de Dios, y ese es el lugar a donde Dios había plantado a Abraham, y ese es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, un lugar en el que dependamos de Dios. Y se recuerda de dónde has caído en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, ya es estas primeras obras. Entonces, si el día de hoy, hermano, te das cuenta que por alguna razón tu relación a Dios ha venido a menos,
día de hoy Dios te dice, vuelve a ese momento en el que me buscabas completamente de corazón, en el que no había nada entre tú y yo, en el que posiblemente sea en el lugar o en el momento que estás teniendo un tiempo devocional con Él, que estabas orando, que estabas alabando en tu casa. Eso es lo que podemos ver, que Dios llevó a Abraham a ese punto donde había hecho un altar antes. Y lo que volvió a hacer Abraham, que no hizo en Egipto, invocó allí a Abraham en el nombre de Jehová. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Comentábamos la semana pasada que Dios le había pedido a Abraham que dejara a su familia y que se fuera a Canaán. Es decir, era algo con él. Él había traído a Lot, y mencionamos la semana pasada la posibilidad de que Abraham pensara que a través de este hijo que había adoptado, o ser el hijo de su hermano, él posiblemente tenía la idea que a través de él sería la descendencia. Y aquí nos dice que producto de que Lot andaba con Abraham, pues naturalmente había sido bendecido, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Eso no tenía nada de malo. Digo, qué bueno que hubiera sido bendecido, pero sería terrible que Abraham pensara que a través de un esfuerzo propio Dios le iba a dar la promesa, y era a través de algo que Dios había enseñado. Entonces, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces Abraham, siendo mayor que Lot, Abraham siendo en autoridad y todo eso mayor que Lot, le dice, oye, vamos a arreglar esto, no tengamos problemas. Podemos hacer algo para que todos estemos bien, dice, porque somos hermanos. Ahora aquí nos menciona algo interesante. A lo mejor lo pasamos rápido, pero dice, y el cananeo, en el versículo 7, y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros. Entonces empezaron a crecer los dos, en número y con posesiones y todo eso, y llegó al punto en el que la tierra no era suficiente, como dice aquí, para tantos animales. Peleaban por el agua, peleaban por la comida, pero nos dice esto, y el cananeo de ferezeo estaba en la tierra antes. Entonces Dios les había dado esa tierra, pero ellos que eran familia, ellos que habían iniciado como uno, por el crecimiento que estaban teniendo, estaban comenzando a tener problemas. Y los pueblos que estaban alrededor de ellos podían aprovechar esa oportunidad, porque un grupo de personas que se estaba haciendo tan grande podía resultar un peligro, pero si los ves divididos, entonces podríamos hacer algo para terminar con esos que estaban creciendo. En el día viernes estábamos viendo en 1 Corintios, ¿cuál estábamos? 1 Corintios 13, no estoy bien. No, 11, no era 11, ¿sí? No, ya estoy mal. Sí, perdón, era 11, sí, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 estuvimos viendo acerca de la autoridad, de la importancia acerca de que en la casa podamos llevar a cabo el orden bíblico, en la casa, en la iglesia y todo eso. Ahora, hay un comentario interesante, dice que era importante, llega un versículo que dice que se guarde este aspecto del orden bíblico, dice, por causa de los ángeles. Y comentábamos, ¿no? Que podemos decir, bueno, ¿y qué? ¿Por qué están de chismosos viendo los ángeles o qué? Pero hacía referencia a algo interesante, que sí, seguramente hay ángeles, porque es lo que dice Hebreos, ¿no? Que son ministros que atiendan a nuestra necesidad, no sabemos cómo, pero ahí están. Pero también están los demonios, aquellos que
no conocen las intenciones del corazón porque tampoco tienen la capacidad, pero cuando ven actitudes en las cuales nosotros nos apartamos del orden bíblico, las utilizan. ¿Para qué? Para causar división y para meter problemas, tentación y todo eso. Por eso dice, caminen en el orden bíblico, porque hay no solamente personas viéndolo, porque pueden engañar a las personas, pero vivimos en un ambiente espiritual y que todos estos demonios también aprovechan esas faltas de conducta y lo interpretan como una señal para poder atacar a una familia, atacar a un individuo, llenarle la cabeza con problemas, con ideas, etc. Ahora, estamos viendo algo similar aquí. Nos describe que este discordia entre la familia que estaba sucediendo era peligroso porque había personas viéndolos alrededor, otros pueblos, pueblos paganos, pueblos que querían la destrucción de ellos. Y entonces lo que hace Abraham, un hombre que había sido transformado, primero lo que hace es regresar al lugar de adoración a Dios. Entonces, punto número 1, si tú en este año que comienza, quieres terminar el año buscando, teniendo a Dios y siendo sabio, regresa a ese lugar de adoración donde te encontraste con Dios. Regresa a ese momento en el que tu relación con Dios estaba caminando bien. Segunda circunstancia, cierra toda posibilidad al enemigo para causar división, para poner tentación, para poner sugerencias en tu mente. Abraham solucionó este problema tan rápido como lo vio, porque sabía que había personas malintencionadas alrededor de él, tratando de hacerlos caer. Ahora, la palabra es empática decir esto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y sí, posiblemente tienes problemas con personas problemáticas alrededor de ti, pero ese no es el mayor de tus problemas, si vivimos en un mundo espiritual, y son todas estas entes, todas estas cosas alrededor de nosotros, las que deberían de ocuparnos, la verdadera lucha espiritual. Entonces, por causa de esto, no permitas que en tu familia haya discordia. Si hubo problemas hoy en la mañana, llegando, solucionarlos. Si hubo faltas de comunicación, háblalas. Es importante cerrar toda puerta al enemigo para causar, vuelvo a repetir, tentación, malos pensamientos, faltas de comunicación, pecado. ¿Sale? Entonces, un hombre sabio regresa a la adoración por Dios, no importa cuánto tome el camino de regresar otra vez, poder ir por las mismas pisadas, pero es importante estar en el lugar correcto de adoración a Dios. Segundo, cierra toda oportunidad del enemigo. Versículo 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos. Entonces, llega el punto en el que, porque tienen tantas posesiones, se tienen que separar. Durante todo ese tiempo estuvo Abraham cargando a Lot, llevándolo de un lado para otro. Pero Dios quería algo con Abraham solo. Y él, en su idea de que no, es que es mi sobrino, es mi familia, etc., estuvo cargándolo todo ese tiempo, cuando Dios quería algo solo con Abraham. Y nosotros vemos en este capítulo que de todas maneras esto produce problemas en la familia y tienen que separarse. Siguiente capítulo tiene problemas con otros pueblos y el siguiente capítulo tiene otros más problemas. ¿Por qué? Porque no entendió que lo que Dios quería con él era él solo. Así como nosotros. Nuestra relación es individual con Dios. Y a veces queremos presentar nuestra relación a otras personas. No. Deja que las otras personas tengan su propia relación con Dios. Que busquen a Dios. Ora por ellos. Ayúdalos, apoyalos. Pero es ellos y Dios. No tú intercediendo. Tú no eres Cristo. No eres vicario de nadie. Es ellos y Dios. ¿Sale? Entonces, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová sobre un mallado, ¿no? Entonces, ve ese lugar y lo ve como adecuado para todos sus planes, ¿no? Tenía agua, tenía pastos verdes, era una llanura, era un buen lugar, era
tenía buen clima y todo eso. Entonces dice Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Entonces alzó sus ojos, vio que este lugar era bueno como para sus negocios, para sus vacas, una vaca no sé si tenía, pero para su ganado, era óptimo para sus planes, pero era Sodoma y Gomorra. Quiero que podamos pensar también el día de hoy acerca de esto, que un hombre o una mujer sabia considera en lo siguiente: no necesariamente porque un lugar sea bueno para tus negocios, bueno para tu economía, necesariamente es bueno para tu vida espiritual. No porque un lugar sea bueno para, por repetir, tu economía, tus negocios, tus planes, necesariamente es bueno para tu familia, o necesariamente es bueno para tus hijos. Nosotros vamos a ver que esto fue el principio de la perdición y de los problemas de Lot. Poner sus ojos en algo que le trajo muchos rendimientos, le trajo riqueza, le trajo una posición política, una posición de autoridad, pero le hizo perder todo, y su familia también con él. Le hizo perder su esposa. Entonces, vuelvo a repetir, piensa el día de hoy si eso donde estás poniendo tus ojos, que te va a traer mucho dinero, mucha prosperidad, estabilidad económica, necesariamente es bueno para tu vida espiritual, para tu relación con Dios, para tu familia y para tus hijos. Eso sucede mucho. Personas que dijeron: es que tengo que pensar en mi familia, y ese lugar se comió a su familia. Es que tengo que pensar en mi descendencia, y ese lugar destruyó lo que podía ser su descendencia. Entonces, recuerda este versículo: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Y el día de hoy el mundo te está llevando a: estudia más, prepárate más, y no es malo. Haz negocios, invierte, y no es malo. Pero tienes que considerar si ese lugar va a ayudarte o va a llevarte a tener una relación más íntima con Dios. Hay muchas cosas y muchos lugares convenientes para ti. Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y te es lícito estudiar, te es lícito trabajar, te es lícito invertir, te es lícito comprar, pero posiblemente no te conviene. Piensa si tus planes, tus deseos, tus propósitos tienen un impacto que te va a hacer crecer en tu relación con Dios, te van a acercar a Dios. Piensa en tus hijos, piensa en tu familia. ¿Vale? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Por otra parte, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Lot escogió toda esa área y fue poniendo sus tiendas hasta cada vez acercarse más hasta Sodoma, a pesar de que aquí al menos dice que era algo conocido, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová y en gran manera. Aquí vemos que Lot acampó juntos, después extendió sus tiendas y llegó más cerca. Después vamos a ver en el siguiente capítulo que ya estaba ahí, y vamos a ver la próxima semana que ya tenía una posición política en el lugar y se fue involucrando cada vez más, y fue la destrucción para su familia. El hombre sabio considera si las decisiones que están tomando, si los lugares a los que se está acercando, va a hacerlo crecer en Dios, va a cuidar a su familia, va a cuidar a sus hijos. Eso es algo muy importante. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Entonces, Dios esperó hablar con Abraham hasta que él había dejado a Lot. No porque Dios no amara a Lot,
pero Dios quería algo con Abraham, y que Lot estuviera ahí estaba siendo un impedimento no para Dios, sino para Abraham creer o hacer aquello que Dios estaba esperando de él. Y quiero que sepas que el problema muchas veces no son ni las posesiones, ni la economía, ni las personas. Son nuestra mala relación con ellas. Que nosotros mismos, siendo una bendición, nos podemos convertir en estorbo para cumplir. No, ellos no son estorbos, nosotros estorbamos nuestra propia relación con Dios. Entonces se separó de él y dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y al oriente, y al occidente, porque te daré la tierra que ves, la daré a ti. Y Abraham bajó a su y dijo, no, es que eso ya se lo di a Lot. Y Dios dijo, no, es que esto no fue pensado para Lot, esto estaba pensado para ti. Y puede haber ciertas actitudes en tu carácter, vuelvo a repetir, ciertos aspectos o cosas que tienes que Dios quiere que te desprendas de ellos. Posesiones puede ser, hobbies, no sé, pero que están siendo un impedimento de lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios le dice, yo te voy a dar todo eso, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Sin Lot, no necesito a Lot, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque aquí te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí el altar a Jehová. Entonces vemos que Abraham ahora está consultando a Jehová. Vemos como Dios le promete toda la tierra y le promete descendencia. Él había renunciado a cierta tierra, pero él dice, no, yo te la voy a dar. Y Abraham había renunciado también a lo que él consideraba la posibilidad para tener descendencia. Y dice, yo no lo necesito, yo te voy a dar descendencia. Entonces vemos que la respuesta aquí indicada a la oportunidad o las promesas que nos da Dios siempre va a ser buscar a Dios. Es edificó allí una vida. En el camino de la obediencia, como ven la semana pasada, encontramos dirección y oportunidad. Entonces, vamos al siguiente capítulo. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Mirsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, lo cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es en Mar Salada. 12 años había servido Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Germaín, y a los husitas en Ham, y a los semitas en Sabequiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Tamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Entonces nos da como toda esta introducción. Había este conflicto. Estaba que Robomer era un rey principal con el barrio y había subyugado a todos estos pueblos, incluyendo Sodoma. Entonces se rebela porque dice: nosotros ya tenemos más dinero, somos más personas, ya nos vamos a servir. Y él dice: no, ¿cómo de que no? Llega con 4 reyes y lo que quiere es como aplacar nuevamente las cosas. Se rebelan y empieza toda esta batalla. Y vemos a Lot que había empezado a poner sus tiendas cerquita. Y ¿qué es eso? Se lo lleva. ¿Por qué? Porque estaba, como decimos, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se lo lleva. Esto es algo que también tenemos que considerar, que cuando nosotros nos involucramos en pecado, nos involucramos en el mundo, tenemos con él. Pedro nos dice: si van a sufrir, qué bueno que sufran, pero que no sea como malhechores, que sea como personas que buscan a Dios. En eso no hay problema, en eso incluso hay bendición. Pero si vas a sufrir como malhechor, te lo tiene un vecino. No volteas a los ojos y digas a Dios: ¿por qué, Dios? Porque Dios te va a decir: ¿por qué no? Es consecuencia, no es disciplina, es simplemente lo que has sacado de tu propia vida. Y eso que sembraste, el día de hoy estás cosechando. Y el día de hoy estaba cosechando lo que había sembrado, esa cercanía con Sodoma y Gomorra, lo alcanzó. Entonces vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, y es la primera ocasión que se utiliza este término en la Biblia, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Entonces, el haber traído a Lot también le provocó a Abraham a arrastrarlo a una guerra, ¿no? Ahora, para que veamos la capacidad a lo mejor económica que tenía Abraham, dice que armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318. Entonces tenía su propia su ejército personal para armar a tantos criados con hierro. En ese tiempo no era nada barato, y los siguió hasta ahora. Hay algunas personas que de este versículo han comentado algunos aspectos que me gustaría poner delante de usted. Siguiente, lo primero, dice que, o hablan de la responsabilidad del creyente de involucrarse en guerras patrias, ¿no? Que los creyentes tienen la responsabilidad, así como Abraham, también estar listos para responder por lo suyo. Otros hablan acerca de que el creyente no debe ser pasivo hacia la injusticia. Y si bien eso es cierto, creo que lo que está describiendo aquí es una actitud que volvemos a ver en el libro de Nehemías. Nehemías dice lo siguiente: pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestra casa. Ahora, nuevamente nosotros tenemos que saber que el área principal de esto, como creyentes, no es en lo físico, sino en lo espiritual. Y es donde nosotros como creyentes debemos librar esta guerra por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra iglesia. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos orar unos por otros. Y sí, creo y considero también oportuno que llegado el momento, tenemos nosotros también que defender a nuestra familia. Ojo, Timoteo advierte que el siervo de Dios, el creyente, no debe ser un peleonero. Y si tú justificado tú vas a andar peleando, bajándote del carro porque te tocaron y todo eso que con la familia, no es lo que describe aquí. Pero que estés listo siempre para defender a la familia, creo que es algo adecuado. Pero recuerda, el principal lugar de defensa o donde peleamos la mayor batalla es en el ámbito espiritual, no en el físico, porque nuestra lucha no es contra las personas. ¿Vale? Bueno, dice que Abraham armó y los iba a parar y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y después siguiendo hasta Jobab, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sar, que es el valle del rey. Y de repente esta historia se vuelve un poco más rara porque aparece un personaje que no sabemos ni de dónde salió. Entonces Melquisedec, que es el rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, en esta historia aparece este personaje que es llamado, por su nombre, Rey de Justicia, que es Rey de la ciudad de paz, que es aparte sacerdote del Dios Altísimo, trae el pan y el vino, que son el símbolo de la comunión, que nos pone en Corintios, le bendice, y le bendice utilizando la palabra El Olam, que es el Rey Altísimo, el Rey, o más bien se hablan del Dios Altísimo, el nombre de Jehová, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, y los tus enemigos en tus manos. Entonces está este personaje. Ahora, ¿quién es este personaje? Muchos lo han querido identificar con Sem, uno de los hijos de Noé, pero la palabra nos hace más fácil. Primero hay un salmo mesiánico, Salmo 110, versículo 4, y describe el sacerdocio del Mesías, lo relaciona con Melquisedec. Y después, cuando llegamos al libro de Hebreos, nos describe como el Mesías, Jesucristo, y hace referencia a este sacerdocio. Quiero que notemos lo siguiente: no era un rey cualquiera, porque los reyes no podían ser, o la Biblia había prohibido que los reyes fueran sacerdotes al mismo tiempo. De aquí encontramos una advertencia importante para nosotros. Cuidado con el creyente, el hombre de Dios, relacionándose con la política. Es una combinación peligrosa. Vemos un ejemplo de alguien que lo quiso hacer el rey Usías y terminó lleno de guerra. Entonces, eso cuando lo vemos en Crónicas. Siguiente cosa que hagamos, entonces Melquisedec, rey de Salem, que es, les digo, el rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el único que es rey y sacerdote es Cristo. Y vamos a Hebreos capítulo 7. Quiero leerles algo breve de esto. Entonces, aquí nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de fin, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era ese, a quien un Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido salidos de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los manos de su padre cuando Melquisedec les salió al encuentro. Así pues, la perfección para con el sacerdocio levítico, y empieza a hablar de la deficiencia del sistema levítico. Lo que está describiendo es que Melquisedec es un prototipo, es una teofanía, una cristofanía, es decir, una aparición en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que describe el libro de Hebreos? La ineficacia del sacerdocio humano, la necesidad de un sacerdote para siempre, uno que no muera, uno que no tiene que santificarse a sí mismo para después santificar a los demás, uno que no necesite pagar los diezmos ni nada a nadie porque él mismo es Dios, y está hablando del sacerdocio de Jesucristo. Ahora, aquí Abraham tiene este encuentro con este prototipo, con esta aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y dice que aparece de ahí de la nada, y encontramos esto, que Abraham le da los diezmos de todo lo que capturó, de todo lo que tenía, a Jesucristo, o a este personaje que es el prototipo o la aparición de Jesucristo
en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está queriendo decir? Primero, una persona sabia, un hombre sabio, una mujer temerosa, vuelve, no importa qué tan lejos sea, qué tan doloroso sea, cuánto golpea nuestro ego, vuelve al lugar de adoración. Siempre se vuelve a Dios. Se alejó, pero se vuelve a Dios. Siguiente, considera el alcance de sus actos. Considera las consecuencias, el beneficio a su relación con Dios. Tercero, lucha por su familia. Sabe cómo hacerlo. Cuarto, reconoce a Dios en todos sus caminos. Un hombre y una mujer temerosos y sabios de Dios reconocen a Dios en sus caminos. Y eso es algo importante. No vio a Abraham, oye, pues yo me lo gané, sino reconoció a Dios en lo que tenía, en lo que había hecho, en el camino que Dios le había permitido transitar. Y bendijo Dios bendijo Dios a Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 21. Regresamos a los demás. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, pues de todo lo que recuperaste. Ahora, vamos a echar más o menos cuenta. Eran 5 reyes. Abraham había armado a 300 personas. Estos eran, si eran reinos, no eran como chiquitos, tampoco a lo mejor eran de millones. Pero digamos que cada uno tenía 400 o 300 guerreros, igual como Abraham. 300 por 5, ya tenemos 1500 guerreros. Más los 300 que tenía Abraham, 1800. Más todas las personas que él había como reconquistado, que ahora bien podían ser sus esclavos. Podemos decir que Abraham, de pasar a lo mejor de 1000 personas en su tribu o familia, pudo haber pasado bien por esta conquista 5000 de golpe. Y pudo Abraham haber pensado: Dios me acaba de prometer que me va a dar toda esta tierra. Y ya la tengo, porque todos los que eran reinos aquí ya los conquistaron y yo ya los capturé para mí. Dios me dijo que me iba a dar descendencia. Y ya tengo a todas estas personas aquí. De un día para otro Dios cumplió su promesa. Pudo haber pensado eso. El problema es que todas estas personas, este ejército, estas riquezas, eran corruptas. Porque provenían de personas que no adoraban a Dios. Y la palabra nos dice que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Entonces, quiero que consideres esto, porque una persona que teme a Dios, una persona sabia en Dios, podría a lo mejor ser tentada por, ¿no eran 1000 pesos? ¿No era que les dieron mal el cambio, que le dieron 30 pesos de más? O sea, estábamos hablando de un imperio. Ni siquiera estamos hablando de un millón de pesos, estamos hablando de un imperio completo. Así, de un momento para otro. No sé a lo mejor que hubiera hecho. Porque era el cumplimiento de todos sus planes y de todas sus misiones. Recuerdo, les conté hace poco esta historia a una semana. Hace unos años necesitaba comprarle llantas a otro carro que tenían. Entonces fui a checar los precios y dije: no están caros, ¿no? Fui acá a la bodega y compré una sola llanta, porque una estaba bien, bueno, más o menos bien. Dije: pues probablemente compro la otra y ya las demás esperaron, ¿no? Entro en la bodega, hago mi llanta y me dicen: sí, tiene que ir de la seguridad para que le saque la llanta. Y ya, le di el ticket y estoy esperando afuera y me sacan 4 llantas. Y me dice: aquí está, joven, me dan el ticket, me lo sigue y se me... Y ahí está el pastor con 4 llantas que no había pagado, no se había pagado una. Y dije: sería muy fácil tomar las 4 porque ya me las dieron, las echo y me voy. Y no me diría nada, nadie sabría porque iba solo. Pero Dios no me guía. Y yo podría, por una forma rápida, satisfacer mis necesidades, pero estar mal con Dios. Y la bendición de Dios no es aquella que añade tristeza, porque esto me añadiría a mi condenación. No de parte de Dios, sino de esa condenación que yo me traería a mí mismo por estar haciendo aquello que es sagrado. Y tuve que decir a la policía: oiga, yo me compré
ahí le dejo la tres, mira, te quedas como, ¿qué onda este cuate? ¿Por qué no aprovechó, no? Se la regresé y ya me llevé llantas. Pero quiero que veamos que podemos tener provisión, riqueza, oportunidades que no provengan de Dios. No te engañes. No todo lo que es provisión puede o debe de provenir de Dios. El enemigo también enriquece. Y a veces lo hace así, tratando de apantallarte. El enemigo también te pone oportunidades. Pero el fin es donde te das cuenta. Es la perdición de tu alma. Es que te apartes de Dios. Y no lo digo por nada en especial, pero considera, muchos piden trabajo. Y es bueno, debemos de trabajar. Y a veces esos trabajos terminan siendo un yugo. Se apartan, se olvidan de Dios. Dime si eso te lo digo. Si Dios quería que te apartaras de Él. Dime si Dios quería que enrolándote en tu trabajo perdieras a tu familia. Robaras, defraudaras. Creo que Dios es congruente con lo que Él quiere y hace. Entonces Abraham ve las intenciones o el alcance de recibir esto. Y le dice, Abraham le respondió al regreso, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Y es una parte que vamos a ver. Un hombre sabio, una mujer sabia, temeroso de Dios, sabe a dónde ha alzado sus manos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es que en los montes ponían ellos todos los lugares de adoración. Y podías alzarlo y ver 20, 30 lugares de adoración y decir, ¿a dónde pido? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y Abraham dice, he alzado mis manos a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ves por qué es muy importante el paso anterior? Reconocer, saber de dónde proviene todo. Esa es la función bíblica realmente del diezmo. El que nosotros reconozcamos que lo que tenemos proviene de Él. Que ponga un límite a nuestra avaricia, a nuestra envidia, a lo que sea, y que podamos regresar a eso que Dios necesita, que es pobre. Y te va a dar, o sea, no es como nada de inversión, simplemente es algo que te ayuda a ti a reconocer que Él había alzado sus manos y repite las mismas palabras que este personaje Melquisedec dijo, creador de los cielos y la tierra. Y dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriqueceré a Abraham. Para que no te apropies de algo que no te pertenece, que es la gloria de mi vida. Y el mundo se quiere apropiar de la gloria de tu vida, la cual solamente le corresponde a Dios. Lot había dicho sí al cielo, porque salió de Ur de los Caldeos, pero le costó decir no al mundo, y se metió a Sodoma y Gomorra. Abraham estaba en esta misma decisión. Él ya le había dicho sí a Dios, salí de Ur, pero tenía que decirle también no al mundo. ¿Qué piensas si el día de hoy ya le dijiste sí a Dios, pero al mundo le has dicho, ahí te contesto después, ahorita que estemos solitos? Como los policías, no quiero aquí. Tenemos que hacernos también a decir, no, porque la gloria de lo que ahora soy en Cristo es solamente de Cristo. No le pertenece al mundo la gloria ni el reconocimiento por el bienestar de mi familia, por el bienestar de mi vida, por mi caminar, por nada. Solamente le pertenece a Dios. Y esto es lo que le dice. No va a tomar de ti para que digas yo de que se Abraham. Ten cuidado con tus planes. Ten cuidado con tu visión acerca del mundo, tu perspectiva. El mundo y sus deseos son contrarios a Dios y su justicia. Son contrarios completamente. Y si el día de hoy
un pequeño consejo, no sabes qué hacer, no hagas nada. Dice la palabra que benditos los que obviamente los que esperan en Jehová. Si no sabes qué hacer, no hagas nada, espera en Jehová. Espera su respuesta, Él te dará nuevas fuerzas y te va a dar dirección. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Y si ya sabes qué hacer, pero te estás resistiendo, los caminos de Dios son perfectos. Sus planes son perfectos. Y en Él hay amor. Es más difícil, sí. Pero puedes saber que tiene un eco de eternidad. Entonces Abraham le dijo, no, porque no vas a decir yo ni que te hablaba. Excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Eso es lo de ellos. Pero yo estoy seguro que me dio la victoria, que me enriquecerá, que me dará descendencia, es Dios. No fue a través del rey de Sodoma, no fue a través de Lot, no fue en Egipto, es Dios. Y el día de hoy, hermano y hermana, me está terminar con esto. Si quieres terminar y empezar el año teniendo a Jehová, regresa a tu primer amor. Regresa a ese momento donde estabas tú con Dios, donde no había religiosidad, sino eras tú y Dios. Segundo, el lugar indicado o la respuesta indicada a las preguntas de Dios es una cercanía con Él. Necesitamos edificar en nuestra vida que sea constantemente eso, un altar a Jehová en el que podamos adorar con nuestra vida completamente, siendo un hombre o una mujer sabia. Luego que eso es un problema, le cierran las puertas al enemigo para que nos siga minando. Si hay aspectos por resolver en tu vida, hazlo hoy. No des lugar al enemigo. Defienda a tu familia. El lugar para hacerlo es a través de fortalecernos en el Señor. Y ten cuidado a donde tus planes terrenales te puedan llevar. Porque puedes verte en un lugar en el que no estés. ¿Vale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día que pudimos ver esta porción. Te quiero